Muy buena tarde a todas y a todos quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos en este foro de directoras y directores de casas de cultura del interior del estado, en el marco del 51 aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y tengo el gran honor de presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Presento en primer lugar a Luciana Cruz Belmonte. Ella es directora de la Casa de la Cultura de San Jacinto Amilpas. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros Jacqueline Fuentes Santiago, es licenciada en Educación Preescolar. Actualmente funge como directora de la Casa de la Cultura de Chahuites, de donde también es originaria. Es promotora de acciones que contribuyen a preservar las tradiciones culturales y artísticas en los niños y jóvenes. Muchas gracias, Jacqueline, por acompañarnos. Gracias, Emilio. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Muchas gracias. A continuación presento a Gaspar Gómez Verdeja. Él es director de la Casa de la Cultura de Oaxaca, de formación es licenciado en diseño gráfico y se ha desarrollado dentro del ámbito privado y gubernamental. Durante muchos años también fungió como catedrático e investigador de tiempo completo en diferentes universidades de Oaxaca. Muchas gracias, Gaspar. Gracias por la invitación, Emilio, y felicidades por este aniversario. Muchas gracias. Y a continuación presento a Michel Pineda, quien es originario de Juchitán, Oaxaca. Él nació en 1988, realizó sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su trabajo principalmente se ha concentrado en la observación constante de lo cotidiano, como las formas orgánicas de la naturaleza y las generadas por el hombre y el tiempo. Actualmente realiza proyectos en comunidades y se ha desempeñado en diversas colaboraciones con instituciones culturales. Michel, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todas y a todos. Pues después de esta breve presentación, yo quisiera que contextualizáramos a nuestra audiencia, al público que nos hace el favor de acompañarnos y que nos platicaran brevemente, muy brevemente, porque vamos a tener varios bloques en esta charla, cuál es el origen de la Casa de la Cultura de la localidad que ustedes representan. En términos generales, el año en el que se originó, cómo inició sus operaciones, porque muchas casas de cultura no iniciaron siendo casas de cultura, iniciaron siendo otras instituciones, alguna escuela, algún instituto de formación artística o de artes y oficios, como ha ocurrido con otras casas de cultura que hemos escuchado, y por eso brevemente explicar el año, cómo inició operaciones y la necesidad que hubo de fundar una casa de cultura en su localidad. Empezamos contigo, Diana, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, Emilio, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. La Casa de la Cultura aquí en el municipio de San Jacinto Amilpas inició o dio operaciones el día 28 de enero de 1998. Primero fungió como una casa del pueblo en el cual se impartían pequeños talleres como lo que era danza, guitarra, ajedrez, no había más. Fue fundada por el maestro Gustavo Hernández, también el maestro de origen itzmeño Cuauhtémoc López Guzmán. Ellos fueron los que tenían la necesidad o la visión de tener una casa del pueblo en ese momento, a la cual le llamaron Heberto Castillo. Hasta el momento tiene ese nombre, Heberto Castillo. Empezó en un lugar que ocupaba... Mi querida Diana, ¿podrás acercarte un poquito más el micro? Claro. ¿Ahora sí? Muchas gracias. Es que se oye un poco bajo. Entonces, se inició así. Así es como dio operaciones la Casa de la Cultura Heberto Castillo aquí en el municipio de San Jacinto Amilpas, siendo una casa del pueblo. Fue fundada el 28 de enero de 1998 de la mano del profesor Gustavo Hernández y el maestro Cuauhtémoc López Guzmán. Empezó en un domicilio particular que posteriormente se convirtió en el edificio que tenemos hasta este momento. Diana, muchas gracias. Jacqueline, tu turno, por favor. Chahuites. Hola, ¿qué tal? En Chahuites inició exactamente como Casa del Pueblo y no fue hasta el año 2013, el 12 de noviembre, cuando se inauguró oficialmente como Casa de la Cultura, gracias al profesor
a Huitzol Castillo Martínez, que en paz descanse, en ese entonces presidente municipal, quien se interesó precisamente en las actividades y todas estas manifestaciones culturales y artísticas de nuestra comunidad, para ofrecerle a todos nuestros jóvenes y nuestros niños diversas oportunidades. En sus inicios estuvo ocupando las instalaciones del entonces CECITEO Plantel 33 de Chahuites, y posteriormente en la inauguración del 12 de noviembre del 2013, ya con las instalaciones propias de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Jacqueline. Una casa de cultura de amplia tradición en el espectro del quehacer cultural y artístico del país es la Casa de la Cultura Juchitán. Por eso le pido a Michelle Pineda que nos pueda ubicar un poco en el tiempo y en el espacio la creación y la formulación de la Casa de la Cultura de esta ciudad. Muchas gracias, Michelle. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Y bueno, la Casa de la Cultura, este año estamos celebrando los 50 años, fundada en 1972. Bueno, fue casualmente que iban a destruir el patrimonio edificado de Juchitán, se quema el mercado y el palacio. Entonces, el presidente municipal en esa época decide que se derribaran los edificios históricos porque ya estaban muy viejos y bueno, había un grupo de equipo de mujeres y jóvenes arquitectos que estaban trabajando en el gobierno del estado y les piden parar esto porque estaban en sitios y monumentos del INAH y bueno, los arquitectos, la familia Musalem, Amira Musalem, decide parar estas obras, se le pide por órdenes del presidente de la República y del gobernador que generaran una especie de Casa de la Cultura, una especie de lugar de resguardo de nuestra cultura, y bueno, deciden buscar un espacio al lado de la iglesia de San Vicente Ferrer, que era una secundaria en total abandono. Bueno, ahí comienzan a trabajar un proyecto de Casa de Cultura, donde primeramente era recolectar todos los objetos cotidianos que había, piezas prehispánicas, toda la cuestión de la indumentaria que había, como una caja etnográfica, ¿no? Bueno, a esto tenemos un problema de comunicación con Michelle Pineda. Espero que se restablezca. En cuanto regrese la señal, ampliaremos. Toledo, que estaba de paso, decide la Casa de la Cultura funciona y empiezan a tener talleres de música, de danza, de teatro. Y bueno, en los 80s tiene un gran auge por la cuestión política del movimiento social que se fundó en Acosey, con el maestro Francisco Toledo, que también estaba ferviente. Llegaron muchos artistas como Carlos Monsiváis, la maestra Graciela Iturbide, escritores como Elena Poniatowska. Bueno, y aparte de la gran camada de poetas y también de historiadores, pintores, músicos que salieron a partir de ese movimiento, como el antiguo director de la Casa de Cultura, Macario Matus, el maestro Víctor de la Cruz, ¿no? Por mencionar algunos de los personajes también memorables de la escritura, la música y la literatura en el Istmo. Bueno, era importante también mencionarlo. Bueno, y a partir de eso es todo un semillero de jóvenes que van trabajando. Michelle, está apagado tu micrófono. Ahora sí te escuchamos. Funciona. Te escuchamos, Michelle. Nos hablabas del semillero que es actualmente la Casa de la Cultura de Juchitán. De artistas que se van generando a partir del trabajo que se hace con Casa de Cultura. Lamentablemente en el 2017 se nos cayó por el terremoto y estamos actualmente en reconstrucción. Muchas gracias, Michelle. Vamos a platicar en un momento más de la circunstancia que generó la pandemia. En este caso, el sismo es un factor exógeno a la propia pandemia, anterior a que se presentaran los efectos de la COVID-19, pero en un momento más Michelle nos comentará más al respecto sobre
qué pasa con la reconstrucción del edificio de la Casa de la Cultura de Juchitán. Es tu turno, mi estimado Gaspar. Los antecedentes de la Casa de la Cultura de Ciudad de Ixtepec, por favor. Emilio, muchas gracias por la oportunidad de comentar. Fíjate que en el contexto cultural en esa época, me voy a referir al año de 1974, Ixtepec se encontraba no en la mejor época de bonanza, como habíamos tenido en años anteriores, precisamente a finales del siglo XIX, y la propia condición de la comunidad de buscar espacios para poder llevar a cabo encuentros culturales. Ya había personajes que de alguna manera estaban muy interesados precisamente en tener un espacio donde se pudieran convivir todas estas manifestaciones que día a día se viven en Ciudad de Ixtepec. Crearon un patronato llamado Procasa de Cultura en el año de 1974, el 2 de agosto. El primer director que tuvimos en la Casa de la Cultura fue el ingeniero Luis Winderhers Toledo, un personaje de renombre a nivel nacional, tuvo alguna distinción inclusive después de su actividad en Casa de la Cultura, y se fueron agregando otros personajes que de alguna manera ya estaban abonando en el tema de la cultura en Ciudad de Ixtepec. Se organizaron en este patronato Procasa de Cultura, y a lo largo de 1974 a 1976 estuvieron haciendo sus funciones en parques, en particular en el Parque Hidalgo y en el Palacio Municipal, ya que no tenían un edificio adecuado. A mediados de 1976 se asigna un edificio que ahora lo tenemos ya como un monumento histórico, un monumento del siglo XIX. El 23 de abril del 2018 es catalogado por parte del INAH como monumento histórico. Este edificio, que fue una antigua escuela primaria, Fray Mauricio López, se convierte después en la Escuela Normal Superior, y es después de esta Escuela Normal Superior que se le otorga a este patronato Procasa de Cultura la instalación. Se llevan a cabo una serie de actividades en talleres, y da ahí el inicio de la Casa de la Cultura como tal, en un edificio icónico que hasta la fecha sigue en pie. Como bien comentaba el compañero Miquel, después de estos terremotos del 2017, pues quedaron dañadas muchas de las construcciones, y una de ellas fue precisamente el Palacio Municipal. Ahora el Palacio Municipal toma las sedes de la Casa de la Cultura, de este edificio que es un monumento histórico, como sede temporal de la Casa de la Cultura, y nosotros nos abocamos en buscar un edificio que tuviera las condiciones necesarias. Afortunadamente encontramos el edificio que había sido sede de la Escuela de Artes, o la que es ahora la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, con una condición de un edificio bastante óptimo para tener ya la Casa de la Cultura andando. Entonces, estamos ya por cumplir en 2 años, Emilio, precisamente los 50 años de esta institución, que sin duda ha marcado también el camino de muchos de los personajes que tenemos en Ixtepec, pintores, poetas, escritores. Ha sido una Casa de la Cultura que ha estado permeando también en la comunidad. Ya te platicaré un poquito más adelante acerca de las acciones que estamos tomando, pero esta Casa de Cultura precisamente tiene sus raíces en la propia necesidad de los ciudadanos de buscar espacios en común, donde precisamente se puedan confluir todas estas ideas que tenemos en nuestra comunidad, y afortunadamente seguimos todavía trabajando y bajo esa misma consigna, poder pues llevar a cabo actividades culturales que precisamente puedan permear en la comunidad. Muchas gracias, Gaspar. Esto que acaban de comentar nuestros 2 últimos compañeros, Michel Pineda, director de la Casa de la Cultura de Juchitán, y Gaspar Verdeja, director de la Casa de la Cultura de Ciudad de Ixtepec, es muy coincidente con el momento fundacional de diversas casas de cultura en el estado y en el país. Aparentemente, la idea de Casa de Cultura surge en Francia con Maurice Mulraux, quien fue el ministro de Cultura del general Charles de Gaulle, de generar un espacio en donde hubiera programación artística
que hubiera momentos para que las personas que acudieran a ese recinto, a ese espacio, tuvieran su primer acercamiento con la cultura. Esto viaja en el tiempo y en 1954, si no mal recuerdo, se funda la primera Casa de Cultura en nuestro país, que es la Casa de la Cultura de Guadalajara. Esta idea, la de Francia y la de Guadalajara, tienen una gran repercusión en la década de los 70 y posteriores, porque hay un auge en la fundación de casas de cultura. Tan solo en el estado de Oaxaca hay 3 casas de cultura pioneras: Juchitán, como ya escuchamos, Ixtepec, que también ya lo comentó nuestro amigo Gaspar, pero también Tuxtepec, que ya rebasa los 40 años de existencia. Y obviamente el motivo que nos reúne hoy en este foro con directoras y con directores es celebrar el 51 aniversario de la Casa de la Cultura oaxaqueña. Interesante lo que ocurre, porque en un bloque posterior vamos a comentar cuáles son los servicios que se ofertan en las casas de cultura que representamos, porque si bien la Casa de Cultura como tal, bajo su denominación, en la idea articuladora en Francia, tiene como propósito divulgar y difundir y también formar a personas en expresiones artísticas, pero de corte occidental: pintura, música, teatro. Y en México, como lo mencionó nuestra compañera Diana y nuestra compañera Jacqueline, surgen sus casas de cultura siendo casas del pueblo. Y entonces habría que diferenciar qué hacen las casas del pueblo y qué hacen las casas de cultura, pero que en nuestro contexto se generan modelos híbridos, porque a partir de los servicios es como se estructura también la capacidad de atención que tienen estas casas de cultura. Y para nuestro auditorio que nos está sintonizando en este foro, ¿cuál es la diferencia general? Las casas de cultura, como lo mencioné, fueron originadas con el propósito de difundir expresiones artísticas de corte occidental, las bellas artes. Y las casas del pueblo tienen o tuvieron como propósito formar y difundir las expresiones artísticas propias de la localidad: la danza local, la artesanía local, sistemas productivos locales, pero que en nuestro estado, en Oaxaca, se vinculan y formamos nuevos modelos de casas de cultura, y eso implica también generar nuevos modelos de gestión. En el siguiente bloque, yo quisiera preguntarles respecto a la personalidad jurídica y si sus casas de cultura tienen patrimonio propio, muy a propósito de lo que dijo Gaspar, la movilidad del espacio. Es decir, la Casa de Cultura se mueve a diferentes edificios y están en la búsqueda y en la recuperación de su edificio original. ¿Tienen edificio propio? ¿Tienen personalidad jurídica sus casas de cultura? Empezamos contigo, Jacqueline, de Chahuites. Muchas gracias, Jacqueline. Emilio, en el caso de la Casa de la Cultura de Chahuites, como sabemos, es nueva, tiene escasamente 9 años, está registrada como Casa de la Cultura. Sin embargo, en años posteriores, pues no se tenía esta idea de guardar toda la documentación referente a precisamente los patrimonios con los que cuenta el municipio. Actualmente nosotros como Casa de la Cultura y nuestros colaboradores, precisamente en esa búsqueda de toda la documentación respecto a nuestra Casa de la Cultura. Si bien ya hemos realizado propiamente la búsqueda necesaria, encontramos que en el año 2013, el 12 de noviembre, se dio como tal el registro de nuestra Casa de la Cultura. Sin embargo, la documentación como tal no la tenemos y estamos precisamente realizando todas las tareas, acciones y actividades encaminadas al precisamente el querer tener en nuestras manos de manera física todo respecto a todo el tema jurídico de nuestra Casa de Cultura y hacer todas las acciones necesarias para lograrlo, ¿no? Y respecto al edificio, Jacqueline, ¿cuentan con edificio propio? Sí, claro, la Casa de la Cultura tiene edificio propio, tiene una construcción que se hizo
precisamente en ese año de un foro que tiene la capacidad para albergar cerca de 150 personas, un espacio de danza, y posteriormente se hizo la construcción de un domo. Muchas gracias, Jacqueline. Continúo contigo, maestro Michel Pineda, por favor. La personalidad jurídica de la Casa de la Cultura de Juchitán y si cuenta con edificio propio, por favor. Tu micrófono, maestro, por favor, si lo puedes encender. ¿Me escucha? Bueno, Casa de Cultura de Juchitán tiene una personalidad jurídica que no ha sido municipalizada. Tenemos empleados federales, tenemos 6 empleados federales que nos otorga el INBA, Bellas Artes INBA. Y bueno, es la única de las pocas casas de cultura que no han sido municipalizadas, pero obtenemos recursos del municipio de Juchitán, quien nos ha apoyado, nos ha brindado, abierto las puertas. Y bueno, y también junto con ellos hemos estado luchando para poder tener nuevamente el edificio, como lo mencioné en el bloque anterior, fue seriamente dañado por los sismos de 2017, y bueno, su restauración cuesta 36 millones de pesos. Apenas llevamos la mitad, pero vamos con un gran avance. Tenemos una colección arqueológica entre los bienes que se cuenta con la Casa de la Cultura, una colección de aproximadamente 6,000 piezas prehispánicas, tanto de origen olmeca, zapoteca, mixteco, de Teotihuacán, ¿no? Entonces tenemos una gran y vasta colección que fue donada por el maestro Francisco Toledo, que han sido encontradas, donadas por la sociedad civil, y bueno, es una importante colección. En el sismo solo se nos dañaron de esas aproximadamente 5,000 piezas porque fue difícil volver a contarlas, las metimos en bloques, porque también tenemos piezas de la región que la gente va y dona para la Casa de la Cultura. Encontramos en bodega demasiadas piezas, pero las más importantes, las catalogadas, bueno, están en resguardo federal por el INAH, en la misma Casa de la Cultura. Tenemos también pianos alemanes que se nos fueron dados en comodato. Nuestra colección de arte de pintores fue severamente dañada, le cayó toda una viga el techo a la bodega, y luego nos cayó la desgracia que a la semana siguiente del terremoto, una lluvia torrencial terminó de dañar parte de muebles, equipos de audio, iluminación. Contamos con un teatro también, el cual también tuvo grandes daños estructurales. Pero bueno, junto ahora con el arquitecto Joao Botocairo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el IMPAC, y el municipio de Juchitán hemos estado trabajando para restaurar dichos espacios, y también con la aportación de la Fundación Alfredo Harpelú, que nos está ayudando con el área de arqueología para poder avanzar. Ya vamos a un 85% del avance de la obra, y esperemos que esté listo para antes de finales del año. Muchas gracias, maestro. Gaspar, por favor, la situación jurídica de la Casa de la Cultura de Ixtepec. Sí, estimado Emilio. Mira, la Casa de Cultura de Ciudad Ixtepec depende en este momento al 100% del municipio. Es una casa de cultura que precisamente en su formación ha dependido casi en su totalidad del municipio. Hubo al principio, en 1974, ahí precisamente quien pone al director es el INBA, pero en el desarrollo del tiempo cambian las situaciones y es el municipio quien arropa a la Casa de la Cultura. Dependemos en la totalidad de la municipalidad. En esta ocasión te comentaba que desafortunadamente por el terremoto que tuvimos en el 2017, el edificio que es sede del Poder Municipal queda sumamente dañado, e inclusive está en una etapa de reconstrucción todavía,
y se toma la decisión de llevar el poder municipal a este edificio de Casa de Cultura, que es un edificio, te comento, ya por el INAH en el 2018 catalogado como monumento histórico por el valor histórico y cultural que tiene el edificio, y que afortunadamente en las primeras pláticas con el poder municipal, pues se dio esta situación de llevar como sede temporal al poder del municipio al edificio. Esto fue en un acuerdo en común. Nosotros estamos completamente seguros que regresaremos al edificio de la Casa de la Cultura como tal. Esto fue un acuerdo que se tomó con todas las autoridades y sobre todo porque afortunadamente la autoridad que está en este momento pues está muy consciente de que esta Casa de Cultura, ya por el tiempo que lleva, casi los 50 años, pues es un espacio que ha brindado también muchos beneficios a la comunidad, y tanto que precisamente dentro, como comentaba el compañero Miquel, nosotros tenemos también un resguardo de piezas arqueológicas no tan importante como el que tiene Juchitán, y en el que hemos estado precisamente en coordinación con el INAH, trabajando a la par, porque la intención es poder en un momento dado ya exponer estas piezas. Muchas de ellas se encuentran también en resguardo del INAH en Oaxaca, esperando el momento en tener las condiciones adecuadas para tener pues un museo, ya sea municipal o comunitario, que es en lo que estamos precisamente trabajando, Emilio, porque creemos que es de mucha importancia para todos los que radicamos en nuestro municipio, pues poder tener el acceso a estas piezas que, si bien las encontramos en los espacios que ya se investigaron y que sabemos, como Sopiluapan, el Carrizal y otros, son piezas que se encuentran muy a la mano. Hemos estado invitando a la comunidad también a que se acerque a conocer un poco más acerca de los procesos para que ellos puedan continuar con el resguardo de esas piezas, pero cuáles son las instituciones que en un momento les pueden apoyar. Nosotros como Casa de la Cultura lo que deseamos es poder también canalizar a todas estas personas que tienen en resguardo las piezas arqueológicas, pero que pueden ir más allá, es decir, catalogarlas por medio tal vez del INAH y que puedan seguirlas teniendo en conservación. Este edificio que te comentaba, que es ahora sede del Poder Municipal, pues es un edificio que tiene un estilo neoclásico, que ha tenido una historia muy importante para todos. Es un edificio que inclusive la Orden Masónica también intervino en la construcción. Ha sido un edificio icónico en nuestra población y esperemos que la reconstrucción del Palacio Municipal se dé en esta administración, y si no se llegara a dar en esta administración, hay un compromiso para regresar precisamente a las instalaciones de la Casa de la Cultura. Y en el orden, como te comentaba, jurídico, pues dependemos completamente en cuanto a gastos, en su totalidad, del municipio. Estamos viendo esquemas de colaboración con otras instituciones, porque pues desafortunadamente los recursos no son siempre los necesarios ni los que alcancen para poder seguir pues fomentando ciertas actividades que requieren en particular de una economía un poco mayor a la que tenemos en este momento, Emilio. Muchas gracias, Gaspar. Para el público que está sintonizándonos, este es el foro de directoras y directores de casas de cultura del interior del estado de Oaxaca en el marco del 50º aniversario de la Casa de la Cultura oaxaqueña. Estamos platicando con Jacqueline Fuentes, directora de la Casa de la Cultura de Chahuites, con Luz Diana, quien es directora de la Casa de la Cultura de San Jacinto Amilpas, con Michelle Pineda, quien funge como director de la Casa de la Cultura de Juchitán, y con Gaspar Verdeja, director de la Casa de la Cultura de Xochitepec. Para terminar este bloque, Luz Diana, la personalidad jurídica de la Casa de la Cultura, Alberto Castillo, de San Jacinto Amilpas, y de todos quienes estamos reunidos aquí, creo que encabezas la Casa de la Cultura, cuyo edificio es el más moderno, el más nuevo de todos de quienes estamos platicando aquí, porque estamos ubicados en edificios patrimoniales, en edificios históricos, pero yo que tengo la oportunidad de visitarte, es un edificio muy bonito, nuevo, sí, que tiene posibilidades de ampliar los servicios que ofertan. Adelante, Diana, por favor.
Claro que sí, como lo decía el compañero Gaspar, la Casa de la Cultura Eberto Castillo también depende en su totalidad del municipio de San Jacinto Amilpas. Eso sí, el edificio que tenemos es propio. El inmueble se compró en el año de 1996. Era una casa particular, como se los había comentado al principio. En el año de 1998, cuando se funda lo que es la Casa del Pueblo, pues originalmente la edificación era una casa como tal, ¿no? En el año 2013 se hace la primera gestión durante siendo presidente el ciudadano Juan Olmedo, la primera etapa del edificio tan bonito que algunos ya conocen. No sé si tengan la fortuna de conocer los compañeros que están en este foro, sino bienvenidos cuando ustedes quieran venir. Aquí está su Casa de Cultura. La primera etapa constaba de lo que era la dirección. Tenemos algún problema de comunicación con Luz Diana Cruz, quien es directora de la Casa de la Cultura Eberto Castillo de San Jacinto Amilpas. Esperemos que se restablezca la comunicación en breve. Sí, recuerde, para quienes nos están viendo, que estamos en el foro de directoras y directores de Casas de Cultura del interior del estado de Oaxaca, y en esta ocasión nos encontramos reunidos quienes representamos la Casa de la Cultura de Chahuites, la Casa de la Cultura de Xochitepec, la Casa de la Cultura de Juchitán, y creo que ya se restableció la comunicación con Luz Diana, directora de la Casa de la Cultura Eberto Castillo de San Jacinto Amilpas. Luz Diana, ¿nos escuchas? Por un momento se interrumpió la comunicación contigo y te dejamos de escuchar. Nos hablabas de la adquisición del edificio propio que tiene la Casa de la Cultura que coordinas. ¿Podemos retomar desde ahí, por favor? Parece que seguimos teniendo problemas, la vemos, pero no la escuchamos. ¿Sí? Y hay como un retraso en la imagen y en el audio también. Jacqueline, ¿tú nos escuchas bien? Sí, se desconectó Luz Diana. Esperemos restablecer la comunicación con Luz Diana para que nos pueda seguir compartiendo los datos de la Casa de la Cultura Eberto Castillo de San Jacinto Amilpas. En el tercer bloque, en este que vamos a iniciar, en esta ronda de preguntas y respuestas con quienes nos acompañan, les agradezco nuevamente que hoy se tomen el tiempo de estar en este foro de directoras y directores de la Casa de la Cultura. La pregunta es la siguiente: si brevemente nos pueden compartir los servicios que ofrecen las casas de cultura que representan, y también si nos pueden comentar con qué recursos cuentan. Me refiero a los económicos, a los materiales. Del edificio ya hablaron, podríamos obviarlo, pero de los recursos materiales del personal que colabora en las distintas casas de cultura que ustedes representan. Iniciamos contigo, maestro Michel Pineda, por favor. Bueno, Casa de Cultura de Juchitán cuenta con recursos limitados. Estamos ahora en menos, nos faltan 16 millones para terminar el edificio y conseguir los muebles, porque el INA y el gobierno y los seguros del Fonden solo otorgan el patrimonio. Es a veces hasta irrisorio que estos programas pues no contemplen ni siquiera la energía eléctrica, ¿no? Porque se supone que no se destruyeron en el terremoto. Pero bueno, también el tiempo destruye estos factores. Entonces ayer justo tenía una discusión con la gente de Cultura Federal, del INA y del IMPACT, que pues hay cierto patrimonio que no se puede restaurar aunque haga falta. También te digo, como en el bloque anterior, contamos con pianos, contamos con una banda musical, una banda de música tradicional, con instrumentos que han sido adquiridos por diferentes autoridades y por diferentes convocatorias que se han hecho. Contamos también, logramos rescatar un 40% de una gran biblioteca inmensa que teníamos, que fue donada por el maestro Francisco Toledo, y bueno, por demás personalidades que estuvieron a lo largo de 50 años
y más las que se fueron adquiriendo, logramos rescatar un 40% de ese acervo. Bueno, y también estamos pidiendo ahora la donación de libros para que cuando esta ala ya esté lista, bueno, pueda funcionar y pueda seguir siendo una biblioteca, la Biblioteca Rosa Escudero. La Casa de la Cultura cuenta con una sala de arte, se llamaba Arte Moderno. Tenemos también un edificio anexo, que es el Taller de Artes Gráficas, que es anexo a la Casa de la Cultura, se encuentra a un costado. Y bueno, es en el cual ahora estamos trabajando, estamos realizando actividades culturales, y también la Casa de la Cultura cuenta con un teatro y una sala de música y danza. Esos son los que se encuentran ahorita en restauración, y un gran patio donde se hacen actividades musicales, encuentros, foros, que puedan albergar hasta 5,000 personas, ¿no? La Casa de Cultura de Juchitán es muy grande en extensión. Y bueno, la Casa de la Cultura depende ahorita casi en su totalidad del municipio, pero hacemos las gestiones pertinentes con diferentes fundaciones, con diferentes amigos artistas para poder hacer y traer a personas que nos puedan apoyar y seguir con esa tradición de generar educación artística y también conservar nuestras tradiciones y nuestras costumbres, ¿no? Con la guelaguetza y con la música tradicional, nuestra música que nos caracteriza como pueblos indígenas, pueblos originarios, y también estamos luchando y haciendo un referente para el rescate del zapoteco, tanto escrito como hablado, ¿no? Eso es algo de lo más importante que la Casa de la Cultura ha hecho durante estos 50 años, y prueba de ello es que Juchitán es uno de los bastiones más importantes para resguardar el zapoteco. Eso creo que es nuestro mayor logro que hemos hecho, a partir de, también, bueno, de los músicos y todo lo demás. Casa de la Cultura, como había dicho en el bloque anterior, cuenta con empleados federales y algunos empleados municipales. No estamos funcionando al 100% porque solo tenemos un área que es el taller de artes gráficas. Bueno, y esperemos ya a fin de año poder ya invitarlos a la inauguración de esta Casa de la Cultura nuevamente. Muchas gracias, Michelle. Regresamos contigo, Diana. Teníamos un problema de comunicación. Puedes terminar la respuesta que nos estabas brindando. Te escuchamos hasta donde comentaste que el edificio había sido comprado a un señor, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos. Si puedes retomar desde ahí tu respuesta y amplía un poquito, porque te toca el segundo turno en este bloque, para que nos respondas cuáles son los servicios que ofrece la Casa de Cultura que tú coordinas, pero además con qué recursos cuentas, cantidad de personal, espacios, talleres, por favor. No te escuchamos, Diana. No te escuchamos. Sí está prendido tu micro, pero no te escuchamos. Seguimos sin escucharte, Diana. No te escuchamos. ¿Pueden escuchar? Ahí te logramos escuchar perfectamente, solamente que ya quedó tu cámara también. Muchas gracias, Diana. A ver. Okay, perfecto. Perfecto. Fue comprado en el año de 1996 a una persona de aquí del poblado, incluso estamos a media cuadra del Palacio Municipal. En el año 2013 es donde empieza la construcción de la primera etapa del edificio que se conoce actualmente. En el año 2017 se inaugura la segunda etapa de este edificio. Ahora, nosotros tenemos una plantilla de, ahorita por el momento, de 7 maestros, la dirección, una coordinación, la persona que nos ayuda a hacer el aseo, tenemos también un auxiliar administrativo. Como lo comentaba, nosotros dependemos económicamente del municipio. Tras 2 años de pandemia en la cual la Casa de la Cultura Eberto Castillo estuvo cerrada, los talleres eran dados de manera virtual. Al recibir en el 1 de enero de este año la Casa de la Cultura, me doy cuenta del gran deterioro que había tenido el edificio a pesar de ser nuevo. Por eso mismo se decide restaurar
y darle vida al edificio al implementar nuestros talleres de forma presencial. Hemos contado con las medidas sanitarias pertinentes para así poder llevar a cabo los 7 talleres que actualmente tenemos. El edificio consta de una dirección, una sala de juntas, 10 salones, el cual está en proceso de que nuestra aula 5, que es la más grande que tenemos, se convierta en una biblioteca municipal. Estamos actualmente en coordinación con el regidor de Educación y Cultura, gestionando libros para así poder convertirla en una biblioteca municipal, ya que ni el municipio ni la Casa de Cultura como tal cuenta con una biblioteca, o que tenga libros de consulta, lectura, computadoras, incluso dentro de la misma biblioteca municipal se va a encontrar lo que es el archivo municipal, donde también constan planos de cómo se elaboró o se llevó a cabo, o mejor dicho, el proyecto de cómo fue que se llevó a cabo la construcción de este edificio que ya conoces, Emilio. Diana, muchas gracias. Es tu turno, Jacqueline. Si nos puedes decir qué servicios oferta la Casa de la Cultura de Chahuites y cuáles son los recursos humanos, técnicos con los que cuentas para operar. Dependemos económicamente del municipio. Hoy por hoy contamos con espacios de danza, un foro y tres salones, los cuales uno de ellos es utilizado como biblioteca municipal y los 2 restantes, uno lo ocupamos como espacio para el taller de guitarra y el otro que posteriormente queremos aperturar el espacio de banda de música tradicional. El recurso humano con el que contamos es dirección, coordinación, auxiliares. Contamos con 2 auxiliares, 2 compañeros que nos apoyan en el tema de limpieza, un velador y ahorita 2 compañeros que son talleristas. En nuestro caso, acabamos de recibir este tema de dirección, entonces llevamos 2 meses a cargo de este espacio, entonces poco a poco hemos ido trabajando. Actualmente tenemos la oportunidad de dar acceso y oportunidades a 2 talleres, el taller de danza y el taller de guitarra. Sin embargo, estamos realizando acciones para desarrollar futuros talleres, como lo es el taller del zapoteco, como bien lo hablaba el compañero de Casa de la Cultura de Juchitán, que consideramos que es muy importante y elemental rescatar el zapoteco en nuestro municipio, ya que pues se ha ido perdiendo, ¿no? El Chahuites es un municipio, es uno de los municipios más alejados del Istmo de Tehuantepec y que colindamos con el municipio de Chiapas, y consideramos que es muy importante rescatar nuestra lengua, en este caso el zapoteco, talleres de bordado ismeño, talleres de peinado de listón ismeño, y entre otras actividades. Y de igual manera estamos enfocados en precisamente gestionar y promover algunas actividades en las cuales se puedan pues reestructurar nuestros espacios, ya que los espacios con los que contamos están a nivel de infraestructura, no se encuentran en buen estado. Entonces estamos trabajando en ello para que de manera coordinada con nuestro presidente municipal pues podamos trabajar actividades encaminadas a la reestructuración de nuestra infraestructura, que consideramos muy importante para poder darles la oportunidad en los diferentes talleres y actividades que deseamos ofertar. Jacqueline, muchas gracias. Mi querido Gaspar, cerramos el bloque contigo. Los servicios que ofrece la Casa de la Cultura de pesos, materiales, humanos con los que cuentas para... Claro, Emilio. Mira, iniciamos esta administración
afortunadamente recuperando una serie de talleres. Tenemos 12 talleres en total, pero nos enfocamos en realizar un plan de trabajo que tuviera también que ver con las necesidades propias de la comunidad. Afortunadamente, Ciudad de Ixtepec es un municipio que tiene una cultura en la música importante, por mencionar a Fermín Zárate, y bueno, en la escritura, en la danza. Estos talleres, tenemos talleres de danza tradicional, que lo dividimos en danza tradicional infantil, danza tradicional juvenil. También la danza contemporánea es importante. Tenemos un taller de danza contemporánea, precisamente en la que los jóvenes pueden también tener la oportunidad de manifestar la parte dancística que a ellos les gusta, pero con una contemporaneidad. Taller de pintura, tenemos un maestro con más de 27 años de labor en Casa de la Cultura, el maestro Posada, quien ha sido uno de los principales promotores también dentro de la cultura, la gestión también cultural, músico, pintor, y un taller de pintura creativa que es un poco más enfocado hacia el poder realizar proyectos un poco más innovadores en cuanto a las técnicas. Tenemos el taller de teatro comunitario, un taller de música con instrumentos prehispánicos, los cuales han tenido una pues, muy buena aceptación en esta comunidad. Contamos con un taller de música experimental o coral, que es más vocal. Es un maestro muy joven que nos visita de Veracruz, egresado de la Universidad Veracruzana. Y sobre todo coincido mucho con Miquel en el tema del rescate de nuestra lengua, el zapoteco. Obviamente el primer taller en el que se pensó pues fue en el taller de la lengua del zapoteco. Es un taller que precisamente estamos tratando de vincular con los otros talleres para hacer, estamos trabajando, por ejemplo, en una lotería que seguramente ya varias casas lo han hecho, de cultura, en la que ilustran los jóvenes del taller de pintura, participa el maestro tallerista con las traducciones del español al zapoteco para poder llevar este proyecto como un proyecto final a las escuelas. Y de estos 12 talleres, pues hemos estado afortunadamente hasta el límite de accesos que pusimos, que en esta ocasión fueron máximo 12 alumnos, precisamente por el tema de la pandemia que todavía nos tiene, ¿no?, en esta situación. Y con respecto a los recursos humanos, te comento, en esta administración consideramos tener 2 coordinaciones que para nosotros era muy importante el apoyarnos en ellas. Una, que es la coordinación de arte y cultura, que lleva toda la gestión con los maestros talleristas, con los proyectos que se están ejecutando. Y la otra coordinación, que es de enlace educativo. Esta es una coordinación que se suma, no la teníamos, pero que para Casa de la Cultura es muy importante precisamente la relación con las escuelas. Ixtepec es una comunidad que de mucho tiempo pues ha albergado no nada más escuelas de orden primaria, secundaria y preparatoria, sino también escuelas normalistas, universidades como la UNISMO, ahora la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, y que es importante sumarnos también a estas instituciones, porque al final ahí están a las personas a las que queremos también llegar y aportar, ¿no? Y dentro del recurso humano que tenemos en la Casa de la Cultura no somos muchos, en realidad somos pocos. Tenemos afortunadamente el resguardo de limpieza, y nosotros que somos los encargados al momento pues, de dirigir y de coordinar las acciones. Pero en grandes rasgos, Emilio, iniciamos con estos 12 talleres que afortunadamente han tenido muy buena aceptación y se van a ir sumando otros más y también modificando de acuerdo pues a las condiciones que nosotros vayamos viendo y a las propias necesidades que la comunidad también nos va comentando. Hay un taller ahí pendiente que es el taller de marimba. Para nosotros es de gran importancia, dada la historia que ha tenido Ixtepec con las orquestas marimba en su momento, y que tenemos una escuela de personajes sumamente importantes.
hemos estado también, como bien comenta Miquel, pues haciendo las acciones para poder tener recursos, apoyos por otras instituciones y poder solventar pues estos talleres que para nosotros son de suma importancia y que la propia comunidad también ha estado pues participando en el quehacer de las mismas. ¿Es cuánto, Emilio? Muchas gracias, Gaspar. Hemos llegado prácticamente al minuto 45 de esta transmisión. Para quienes acaban de sintonizarnos, estamos en un foro de directoras y directores de casas de cultura del interior del estado de Oaxaca y nos han relatado ya el momento fundacional de la institución que representan, así como los recursos con los cuales cuentan, las diferentes modalidades de casas de cultura que hay, porque tan solo por lo que comentaba el director de la Casa de la Cultura de Juchitán, él es como parte de un proyecto federal, porque tiene colaboradores que sus salarios están sufragados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En otros de los casos, como en el caso de Ciudad Ixtepec, en el caso de Chahuites, en el caso de San Jacinto Amilpas, son casas municipales, aunque eso tampoco descarta que la Casa de la Cultura de Juchitán reciba recursos municipales y tenga colaboradores de carácter municipal o del orden municipal. Y en el caso de la Casa de la Cultura oaxaqueña, la cual me toca representar a mí, es una casa de cultura de orden estatal, ¿sí? Entonces, hemos dado cuenta aquí de las diferentes modalidades de operación que tienen las casas de cultura. Hemos platicado de las que cuentan con edificio propio, el edificio es fundamental para poder garantizar las actividades. Hemos también platicado cómo en estas circunstancias operamos también y tenemos servicios en las diferentes casas de cultura. Y nos aproximamos ya al último bloque de esta conversación y de este foro. Y quisiera iniciar contigo, Gaspar. ¿Cuáles son las lecciones que deja la pandemia para la Casa de la Cultura de Ciudad Ixtepec y los retos a enfrentar? Sabemos que tu administración está vinculada al inicio de la administración municipal y tú recientemente, en enero de este año, tomaste la dirección de la Casa de la Cultura de Ciudad Ixtepec. Son pocos meses los que llevas al frente de la institución, pero ya te has enfrentado, ya tienes claro un panorama de cuáles son los retos que dejó la pandemia y también cuáles son también los proyectos a los cuales te gustaría enfocarte para los próximos 2 años que tienes o que tendrás al frente de la Casa de la Cultura de Ciudad Ixtepec. Así es, Emilio. Estos fenómenos a nivel mundial, inclusive yo incluiría el terremoto como parte también de de estos nuevos retos que implica poder estar ahorita en un edificio pues de manera alterna, pero creo que el mayor reto, Emilio, que nos ha dejado la pandemia es el cómo comunicarnos, el cómo ejercer o llevar estos talleres sin la necesidad muchas veces de estar de manera presente. Ha sido un poco complejo porque para nuestra comunidad y tal vez nuestra propia naturaleza como seres humanos, la cercanía es lo que implica que el conocimiento pueda tal vez quedar de manera más pregnado, pero las nuevas tecnologías también nos dan esta oportunidad de acercarnos. En particular, te menciono el taller de Zapoteco. Es un taller que hemos nosotros tenido ya también la oportunidad de estarlo pues trabajando vía como estas plataformas como Zoom, porque pues precisamente con estas pandemias o con esta pandemia en particular nos dejó por lo menos 2 años sin actividad. Creo que dentro de los retos que tenemos precisamente es encontrar estos canales para poder llegar de manera satisfactoria a estos nichos o con las personas que confían en nosotros para tener precisamente el acercamiento a esta Casa de la Cultura. ¿Cuáles son los desafíos? Pues yo creo que en gran medida es el presupuestal, que creo que a todos al final de cuentas esta parte de los recursos que nos puedan permitir tener una instalación adecuada, tener los servicios adecuados en tiempo y forma, tener a los talleristas con el perfil capacitado, con los planes de trabajo, sobre todo, Emilio, que también creo que es muy necesario esta profesionalización de las casas de cultura, que como bien comentas, pues han sido en Oaxaca, yo creo que en particular, un híbrido muy interesante, que puede ser inclusive hasta parte de un estudio, ¿no?, antropológico, porque pues somos un estado
pues con un crisol tremendo en cultura, y esto también nos ha permitido irnos adecuando a los momentos. Me refería yo al tema del terremoto porque en nuestro caso, como el del amigo Miquel, precisamente el no tener o no contar con un edificio propio en estos momentos, pues de alguna manera tiene ciertas limitantes, pero ha sido precisamente parte de ese reto. El podernos establecer en las condiciones adecuadas para continuar con estos acercamientos a la comunidad, y las oportunidades que nos ha dado la pandemia, pues yo creo que ha sido precisamente utilizar estas nuevas tecnologías como parte de los acercamientos. En la Casa de la Cultura de Ciudad de Ixtepec en particular, tanto las redes sociales como la página de Facebook y otras con las que se han estado interactuando, pues nos han permitido ir llevando poco a poco esta información, que también esto ha dado como resultado el acercamiento de la comunidad a la Casa de la Cultura. Es, creo, una etapa muy importante en la que estamos viviendo precisamente después de atravesar un terremoto, inmediatamente una pandemia, pues para podernos dar cuenta que estas sinergias de estas comunicaciones con todos los directores de Casa de Cultura, pues precisamente nos pueden ir encaminando y guiando hacia una manera satisfactoria de llegar al éxito en unas acciones. He escuchado a Jacqueline, a Diana, al maestro Miquel, coincido con ellos en que requerimos más apoyo, no nada más de la institución de la que dependemos, sino también a nivel federal y en todos los órdenes, pero sobre todo la participación de la comunidad, Emilio, porque si bien el tequio para nosotros ha sido una palabra que la hemos enarbolado y la hemos tenido como parte de, pues es en realidad cuando se tiene que hacer real y palpable, ¿no? Afortunadamente creo que estamos en una zona en la que nuestra región ha sido muy unida, tenemos nuestras propias diferencias culturales, pero que afortunadamente hemos encontrado la coyuntura, como te puedo comentar yo con el maestro Mario Mecot, con el que tenemos una relación y espero yo tenerla con todos los hermanos directores de las casas de cultura, con estos encuentros de experiencias y aportaciones también que hemos estado colaborando, y creo que esa parte es la que nos ha enriquecido precisamente, Emilio, el tener esta situación de pandemia a nivel mundial. Muchas gracias, Gaspar. Toca el turno a Jacqueline Fuentes. Jacqueline es directora de la Casa de la Cultura de Chahuites. Chahuites vivió una circunstancia política que las primeras elecciones para elegir autoridad municipal fueron canceladas, fueron invalidadas y se repuso el proceso electoral, y por eso de quienes estamos aquí reunidos es la directora de Casa de Cultura más reciente que coordina una institución. Entonces apenas ella está conociendo el panorama de la Casa de la Cultura, pero sin embargo, dentro de los pocos meses que has estado, Jacqueline, al frente de la Casa de la Cultura, ¿cuáles son los retos por venir para la Casa de la Cultura de Chahuites? Así es, Emilio, como bien lo comentas, pues apenas estamos en este proceso de conocimiento y de organización en el tema de cultura. Sin embargo, los retos y desafíos a los que nos enfrentamos pues son diversos, ¿no? El primero es esta cuestión de tener espacios adecuados en cuestión de infraestructura para brindarles la atención necesaria y correcta a nuestra población. El tema, como bien lo comentan los demás compañeros, el tema económico, que ya me di cuenta que en cuestión de cultura siempre es indispensable y necesario, ¿no? Y que en ocasiones pues no alcanza, ¿no? Las restricciones de los espacios públicos debido justamente a la pandemia del COVID, el crecimiento de la generación de contenido digital que le dio paso a la realización de actividades a través del uso de los medios tecnológicos, y que de cierta manera, debido al COVID, han limitado las actividades presenciales, pero que también en estos momentos pues han servido de pauta para que sean las propias personas quienes se interesen y recurran a la cultura como un espacio de crecimiento, de desarrollo y a su vez de esperanza y optimismo ante las secuelas de la crisis sanitaria.
Hoy por hoy nos encontramos emprendiendo tareas de manera coordinada con nuestro presidente municipal, quien ha manifestado la importancia de ejecutar y coordinar actividades encaminadas a la difusión, al fomento y a la preservación de todas estas expresiones culturales y artísticas que consideramos que son clave e importante para el desarrollo de la institución y para el desarrollo de cualquier ser humano y de cualquier sociedad. Jacqueline, muchas gracias. Luz Diana, los principales, tú también llegaste en enero a asumir la dirección de la Casa de la Cultura Heberto Castillo de San Jacinto Amilpas. Ya nos comentabas de la circunstancia en la cual encontraste el edificio, algunos daños a la infraestructura física, pero ¿cuáles son los retos a los cuales te vas a enfrentar en los próximos años durante tu gestión como directora de la Casa de la Cultura? Claro que sí, al ser uno de los municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca, que cuenta con una infraestructura para lo que es Casa de Cultura, no solo llegan habitantes de aquí, de nuestro municipio, llegan de colonias y municipios aledaños. Entonces, por esa misma razón, uno de los grandes retos que tenemos es descentralizar lo que es Casa de Cultura. Por lo tanto, estamos viendo en llevar pequeñas extensiones dentro de colonias que pertenecen al municipio de San Jacinto Amilpas. Ya se hizo con el director de la Casa de la Cultura anterior, que se fomentó y se puso una extensión en una colonia. De ahí surgió una pequeña banda. Entonces, ahorita ya vamos a mover a otras 3 colonias más, lo que es nuestras extensiones, para así poder aperturar a más personas lo que es ahora sí que los servicios que tenemos aquí en Casa de Cultura. También por el mismo tema pandemia, pues no podemos sobrepoblar lo que es el edificio. Por el tema de los temblores, como Oaxaca es una zona muy sísmica, tampoco podemos sobrepoblar lo que es nuestra Casa de Cultura. Está edificada para aproximadamente de 200 personas. Si nosotros empezamos a implementar más talleres, vamos a tener una sobrepoblación y vamos a llegar a tener hasta 500 alumnos, como lo tuvo en su tiempo de gran auge lo que fue Casa de Cultura. Pero sí es como que muy, muy peligroso ahorita por el tema pandemia, por el tema de los temblores y todo lo demás. Por eso mismo estamos buscando la descentralización de la Casa de la Cultura Heberto Castillo, llevando pequeños talleres o 1 o 2 talleres de los que implementamos aquí en Casa de Cultura a las diferentes colonias con las que cuenta el municipio. Como comentaba igual, en tema pandemia estuvo cerrada por 2 años, no se le dio el mantenimiento necesario que tenía que tener el edificio, lo recibimos en unas condiciones muy deplorables, las cuales ahorita poco a poco se le está volviendo a dar el mantenimiento. Agradecemos mucho también la disposición que ha tenido el regidor de Educación y Cultura, de la presidenta municipal aquí en San Jacinto, para poder llevar a cabo esas acciones, ya que como lo comentábamos, nosotros dependemos del municipio, a pesar de que se cobran unas cuotas muy simbólicas dentro de Casa de Cultura, aún así no nos alcanza para dar el mantenimiento correspondiente a nuestro edificio. Entonces, pues yo creo que es una cosa de poder unir fuerzas con toda la población, lo cual se ha hecho a ellos al venir y ver que se están ofreciendo los mejores servicios dentro de Casa de Cultura, pues es lo que se hace, ¿no? Entonces, pues estamos nosotros en la mejor disposición de seguir trabajando y pues poder, ¿no?, concretar igual visitas con algunas casas de cultura de otros municipios, de los compañeros que están aquí, que ellos cuando gusten poder venir, hacer un intercambio a lo mejor de talleristas, poder mandar a algunos, que ellos manden a otros. Estamos en la mejor disposición. Muchas gracias, Luz Diana. Maestro Michel Pineda, sería un dato ocioso hacerte la misma pregunta en el mismo contexto. Creo que de todos quienes estamos aquí, tienes el escenario más adverso,
Sí, se cayó el edificio de la Casa de la Cultura de Juchitán en el sismo de 2017, se atravesó la pandemia, estás en un proceso de reconstrucción, pero quisiéramos preguntarte también si ya tienes algún periodo establecido para concluir con la construcción de las instalaciones de la Casa de la... Bueno, llevamos ya en gestión más de 4 años el edificio, aunque yo no estaba al frente de Casa de Cultura. La Casa de Cultura de Juchitán para mí ha sido un referente. He trabajado con el antiguo director, hacíamos cosas junto con otro bloque de jóvenes artistas, traíamos exposiciones, exponíamos nosotros, talleres. Bueno, ahora al asumir hace un año el edificio, la responsabilidad, y bueno, el reto es terminar, que tenemos 3 meses para terminar, a un 90%, nos quedarían algunos detalles para próximo año ya detallar, pero ya podríamos ocupar el edificio. Tenemos otro gran problema, que tenemos la iglesia San Vicente Ferrer, que es nuestro vecino colindante, que está en reparación. Ahora tenemos 2 parques, todo el centro histórico de Juchitán está hecho ahora pedazos. Se planea que se tenga que estar listo para noviembre, diciembre, y bueno, al menos tenemos esas áreas listas. Ha sido un reto porque no solamente dependemos del gobierno federal, sino también de fundación. Tenemos que velar que los recursos que lleguen se ejecuten de manera real. Somos los vigilantes de esa economía, como Casa de la Cultura, tanto con el constructor, con el municipio. Tenemos que entregar los informes a la fundación. Bueno, esto ha sido una tarea demasiado titánica. Una, porque yo no soy arquitecto, mi profesión es las artes, pero bueno, hemos estado aprendiendo, junto con asesores, la gente que está trabajando con nosotros, y bueno, hemos hecho no mucho en pandemia, pero sí empezamos a hacer talleres, a equipar, sobre todo a gestionar equipos. Hemos realizado exposiciones de muy buena calidad acá en Juchitán, en el taller de artes gráficas que tenemos. Lo hemos una vez ya recibido y que nos dieron la luz verde de usar el edificio. Hemos realizado alrededor de 6 exposiciones. Hace unos días despedimos al maestro Takeda, que estuvo dando taller de artes gráficas. Tenemos una banda infantil y juvenil que no dejó de tocar, siguen trabajando. Y bueno, y los talleres de zapoteco, que hemos estado trabajando en línea, y algunos de manera ya presencial, y también hemos hecho una serie de contenidos para internet, que hemos estado haciendo videos. Desgraciadamente no contamos con recursos ahora, porque bueno, lo que nos otorgó el gobierno federal se destinó para la infraestructura, pero a veces es lamentable que el gobierno estatal a veces solo lance pequeñas convocatorias limitadas, donde a veces no coinciden los lineamientos. Maestro, ¿tu micrófono está apagado? Como que no existimos para los gobiernos, y bueno, somos parte de los gobiernos a veces municipales que nos apoyan en su también limitante estructura financiera. Y como decía el maestro de Ixtepec, el tequio es uno de los puntos claves que nos han ayudado a poder mantenernos como Casa de Cultura. Uno de los grandes retos y más importantes es, una vez que tengamos el edificio, poder hacer cosas, ¿no? No solamente que quede como un elefante blanco, que quede como, ahí tienen una Casa de Cultura muy bonita que se restauró, ¿no? Sino darle vida y que sea parte esencial para las futuras generaciones. Juchitán tiene ahorita un tema de violencia demasiado álgido, y bueno, la Casa de Cultura puede funcionar como un bálsamo para reestructurar socialmente a este municipio. Maestro, muchas gracias. Para quienes sintonizaron este foro y quienes se conectaron recientemente y no han podido verlo, el foro va a estar disponible en las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Es un material que consideramos de alto valor porque para quienes estén interesados pueden profundizar en una investigación sobre la infraestructura cultural
distribuida en todo el estado, a partir de donde nos encontramos las casas de cultura, los servicios que ofrecemos, el número de personas que atendemos, que también es muy importante, pero sobre todo para quienes también hacen uso de los servicios con los que cuentan las casas de cultura, en un ejercicio transparente de comunicación, el que ha sido este foro, que sepan que también las instituciones tienen necesidades de infraestructura, necesidades de mantenimiento, necesidades también de tener recursos económicos para poder hacer la limpieza incluso de los espacios a los que asisten quienes gozan de los servicios que se ofertan en las casas de cultura. No platicamos sobre si los servicios son cobrados o no, si hay cuotas de recuperación por los talleres, pero yo creo que también son temas que quedan para un futuro foro, porque también hay grandes estigmas respecto a si se deben de cobrar o no. Sí, generalmente los servicios culturales están asociados a la gratuidad, ¿sí? Y entendemos que también es una necesidad, pero también es importante que quienes coordinamos instituciones de servicio público, pues el público pueda conocer también en qué circunstancias ofertamos los servicios. Así que usted está informada e informado de quiénes en un perfil honesto hemos contribuido a brindar todos estos datos respecto a la operación de las casas de cultura que coordinamos, y cada vez que usted vea que hay una cuota de recuperación, reflexione que hay detrás de los servicios que se ofertan. Hay personas, hay talento, el trabajo artístico también debe tener una ponderación económica que está detrás de las exhibiciones y las exposiciones, que aunque en mi caso, en el caso de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, no estoy obligado ni tengo permitido vender o comercializar arte, porque eso corresponde a las galerías y a otras instancias, pero también quienes se acercan a exhibir buscan de alguna forma que su obra se difunda para posteriormente que quien valore la obra de quien expone en las casas de cultura, en sus galerías, en sus espacios, pues pueda también tener una remuneración económica. Hay muchos temas en torno a garantizar los servicios y el acceso a los bienes culturales, y eso es lo que hemos pretendido en este foro. Nos vamos a despedir con un mensaje final de quienes hemos estado frente a usted en un ejercicio honesto de comunicación en este foro de directoras y directores de casas de cultura, y le cedo la palabra a Jacqueline Fuentes para despedirnos. Por favor, Jacqueline. Claro que sí, Emilio. Muchas gracias antes que nada por tu invitación a este pequeño foro de reflexión. Gracias a todos los compañeros por la compartencia que hemos tenido, compartencia muy positiva, de gran apoyo, sobre todo a mi poca experiencia en este tema de cultura y al poco tiempo que he estado aquí al frente de la coordinación. Esperemos que podamos vincular futuras actividades en las casas de cultura que ustedes tienen a su cargo. Y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Bonita tarde. Muchas gracias, Jacqueline. Un mensaje final, maestro Michel Pineda, por favor. Maestro Michel Pineda. ¿Se cortó la conexión? No, sí te veíamos, se invirtió la imagen nada más, pero sí te escuchamos, maestro. ¿Tú nos escuchas? Bueno, en lo que se restablece la comunicación con el maestro Michel Pineda, Gaspar Gómez Verdeja, por favor, director de la Casa de la Cultura de Ixtepec. Un mensaje final. Emilio, primero agradecerte que empecemos con el pie derecho, precisamente muchos de los que estamos en esta nueva encomienda, en particular en las casas de la cultura, porque sí es vital tener la relación con las demás casas de cultura. Es un tema que necesitamos tener los acercamientos, porque precisamente en base a las experiencias y al conocimiento podemos ir dando pasos firmes. Sobre todo porque si nosotros consideramos que estamos dentro de un estado con la diversidad cultural como la que tenemos, pues es con mayor razón con la que tenemos que propiciar estos enlaces, ahora digitales, seguramente van a ser presenciales, pero sobre todo también involucrar, Emilio, a quienes toman las decisiones a nivel municipal.
involucrarlos en el sentido de conocer cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades y también en su momento, pues, agradecer a los apoyos que se dan por parte de estos municipios. Hacer las gestiones necesarias en las direcciones de las casas de la cultura para poder buscar otros caminos que nos permitan, pues, llegar a un buen fin y a un buen puerto en cuanto a tener un mejor ingreso, que nos permitan dar mejores condiciones en cuanto a los talleres y la infraestructura, tener un mayor personal más profesional, y me incluyo en el sentido de los talleristas, las personas a las que invitamos a participar. Es un reto muy importante el que tenemos ahora en el estado, Emilio, porque precisamente las casas de la cultura yo creo que también han sido estos espacios, como bien comentaba Miquel y como comentaban las compañeras, en las que ese tejido social que está no tan bien, podemos ser un poco gestores o, como bien comentaba Miquel, bálsamo, porque la cultura es lo que permite estos espacios de dispersión, pero que también nos crean conciencia. El poder generar encuentros de esta magnitud, pues es obviamente el primer paso, creo yo, para poder llegar en conjunto, porque esa es la parte que también nos ha distanciado en las regiones, el no tener los acercamientos y el no tener también las voluntades. Yo espero que esta plática, este encuentro en el foro de reflexión en el que participamos, Emilio, les permita tener mucho más amplia la información en referencia a lo que se trabaja en las casas de la cultura, pero sobre todo, insisto, hacer partícipes a quienes toman las decisiones, tanto a nivel federal, estatal y municipal, que tomen en cuenta también nuestras sugerencias. Las participaciones de cada uno de los directores de las casas de la cultura son experiencias en vida que no deben de estar echadas de menos y al contrario, pues que sirvan para fomentar precisamente estas acciones que seguramente vendrán en puerta con los nuevos gobiernos, con los gobiernos que han estado, pero sobre todo el vincular a casas de la cultura para poder crecer en esta formación también de ciudadanos que confían en nosotros y en la propia comunidad que también aporta inclusive pues conocimiento dentro de esta Casa de la Cultura. Te agradezco mucho, Emilio, y te felicito por la labor que has estado haciendo en el orden cultural, porque el dirigir la Casa de la Cultura de la ciudad de Oaxaca pues es una labor sumamente importante, con una gran trayectoria también en el ámbito de la cultura, y esperemos que este no sea nada más un encuentro que quede únicamente en la palabra, que se vaya a las acciones y que nos permitan en un momento dado, pues hacer lo que comenta Jacqueline, Diana y Miquel, pues estos intercambios que al final, aunque estamos en comunidades muy cercanas, pues también tenemos estas diferencias que nos hacen pues enriquecer nuestra propia identidad como oaxaqueños y oaxaqueñas. Muchas gracias, Gaspar. Cerramos contigo, Diana. Un mensaje final, por favor, para despedir este foro. Claro que sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por haber tomado en cuenta la Casa de la Cultura Eberto Castillo, de aquí del municipio de San Jacinto Amilpas. Pues como bien lo comentaban, ¿no? Esperamos que este foro, a quien lo vea, les sirva para reflexionar que lo que hay detrás de cada una de las casas de la cultura. Tal vez muchos vienen, piden informes, traen a sus hijos o vienen a ver, ¿no?, la infraestructura que hay, pero no saben todo lo que hay detrás o el trabajo o las personas que estamos detrás de lo que es una casa de cultura. También para que los diferentes niveles de gobiernos, incluido tal vez el de cada uno de nosotros a nivel municipal, el estatal, el federal, volteen sus ojos a lo que es el arte y la cultura y no se centren nada más en unos cuantos, no sé, en unas cuantas áreas, por así decirlo, ¿no? Que volteen también sus ojos a lo que es y lo que hay y las carencias que tenemos cada una de las casas de la cultura que hay aquí en el estado. Y me imagino que no solo en el estado. Si hablamos de nivel federal, pues me imagino que hay casas de cultura que tienen más necesidades que cada una de nosotras, ¿no? Nuevamente agradezco la invitación.
Te felicito también por el 51 aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Muy contenta de haberte conocido, de haber conocido a los demás homólogos directores de Casa de Cultura. Muy contenta y orgullosa también de formar parte de la red de Casas de Cultura de aquí del estado de Oaxaca. Muchas gracias, Luciana. Pero muchas gracias también a usted que sintonizó este foro de directoras y directores de Casas de Cultura del interior del estado de Oaxaca. Usted ya conoce brevemente las circunstancias en las que colaboramos y trabajamos con el único propósito de servir a la ciudadanía. Sí, para mayor información puede consultar las redes sociales de las Casas de Cultura que hoy están presentes en este foro para conocer los servicios, la infraestructura, edificios patrimoniales también. A lo mejor usted no quiere participar en alguno de los talleres, pero puede conocer los edificios que están llenos de historia, de datos referenciales de las comunidades en las cuales nos ubicamos, y por ese motivo agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a mis compañeras y compañeros, directores y directoras de Casas de Cultura del interior del estado. Agradezco su presencia, en nombre también de Michelle Pineda, que ya no se pudo conectar para despedir. Agradezco también que hayan participado y sobre todo que conozcan también el esfuerzo que realizan todas y todos quienes han participado en este foro. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan muy buena tarde.